Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo la segunda parte de las lecturas del mes de abril, que fueron muchísimas, sí, lo sé, mucho Audible, sí, mucho. Vamos a empezar, os lo estoy contando según lo fui leyendo. Continuamos con El sabueso de los Baskerville, esta edición que me encanta. Tiene un 4/5, es mi historia favorita de Sherlock Holmes. Yo no soy mucho de Sherlock Holmes, tengo que decir. No es mi detective favorito. Tampoco lo odio, ojo. Pero no es mi detective favorito. Pero esta historia me encanta. Siempre me ha gustado y es de las que yo siempre releo. No suelo releer a Sherlock Holmes, pero esta siempre. Quizás sea porque es su historia más oscura, con maldiciones, con leyendas. Yo creo que es por eso. Llevará el caso de un conde, creo que era, o algo así, que hereda título y hereda casa y hereda maldición. Tiene miedo porque le afecte esta maldición que mató a su tío y quiere saber qué es lo que realmente está pasando, si se puede evitar. Y para eso contrata al mejor detective del mundo. Veremos todo a través de los ojos de Watson, que nos irá contando toda la investigación, todos los sucesos. Iremos hasta la casa enorme, en la mansión de este muchacho, en una zona muy pantanosa, ocurren cosas un poco raras, está muy bien, o sea, a mí me entretiene mucho esta historia. Y como yo me viene fuerte, quise continuar con historias míticas de detectives y me escuché, porque esto fue en Audible, El misterio del cuarto amarillo de Gaston Leroux. Es famoso por ser el primer caso de habitación cerrada. Es de 1892. Tiene su tiempo. Y me ha gustado, sí, pero peca de ciertas cosas que no me suelen entusiasmar de los libros de detectives, que es que mucha información sale al final. Tú estás ahí un poquito sin saber nada y se están guardando cosas para el final. Pero sí es verdad que la ambientación me gusta. Digamos que una mujer es atacada en su habitación, que está cerrada por dentro. Escuchan gritos, escuchan griteríos. El padre y el ayudante del padre, creo que es, van a ver qué le pasa a la muchacha y se la encuentran inconsciente y gravemente herida, pero no muere. El padre como la hija son científicos y están metidos en una cosa importante. Y tendremos a un joven periodista que se va a involucrar en el caso para desenredar la madeja. Y es conocido por ser muy avispado. Que es muy avispado para ser tan joven. ¿Que está bien? Sí. ¿Que me ha gustado? Sí me ha gustado. No está mal. Continuamos por Porno religioso improvisado de Laura Lee Barr, que me lo escuché en Audible y me lo escuché con el churri por las noches. Es muy curioso, ¿vale? Es una historia que se va haciendo a través de relatos, 3 personajes principales, donde hay vampiros, sectas y bondad. Y, por cierto, una terapeuta psicológica que ayuda a través del bondad. Y una cosa interesante ahí. Es muy curioso, ¿vale? Me gusta mucho cómo escribe esta muchacha. Esto lo ha sacado Orsini Press. Ya sabéis que es conocida por ser muy rara, muy bizarra. Y con este también se lleva la palma. Quiero seguir leyendo a la autora porque lo que me ha dejado es con ganas de seguir con ella. A ver, para mí cierra muy precipitadamente. Yo quiero saber más. ¿Qué más? O sea, me faltan cosas. Más. Vamos a tener a una muchacha que tiene un novio que va a resultar gay, que quiere averiguar cosas, quiere hacer un trío con un muchacho amigo suyo y con su novia, claro. Y bueno, las cosas no van a salir como ellos piensan. Hay un profesor de matemáticas que está enfermo, terminal, que, bueno, se va a plantear cosas. Y también tenemos a una muchacha que quiere ser directora, bueno, está estudiando para ser directora, que quiere hacer un largometraje, creo que era, y que tiene un amigo que se ha unido a una secta tanto vampírica. Estas 3 historias se van a ir entrelazando para contar algo y es que no sé qué más contar porque es muy raro. A ver, verdad que hay cosas más raras que estas, pero sí es verdad que es muy curiosa.
Y mola cómo está escrito, cómo está contado, cómo se mezcla todo, cómo se complica. Me gusta mucho el relato de esta muchacha que tiene el novio, que quiere descubrir cosas. Me gusta mucho cómo se va complicando. También me gusta mucho lo del amigo vampiro. Aunque yo necesito saber más ahí. Ahí hay cosas que yo quiero saber más. Pero bueno, en general está muy bien. Son 194 páginas que pasan enseguida. También me leí el primer libro de Dioses de Neón, que es Hades y Perséfone. Cada libro van a ser historias de dioses griegos, de romances griegos más bien. A mí me gusta mucho la historia de Hades y Perséfone, me encantan, sí. Pero este libro no es para mí. Le he dado un 2 sobre 5. Es un dark romance donde tendremos a Perséfone, que la quieren casar con Zeus, pero Zeus se sabe que mata a sus mujeres. Entonces se escapa y va a acabar en el territorio de Hades. Y Hades decide ayudarla utilizándola para acabar con Zeus. La forma que tiene Hades de jorobar a Zeus es mancillando lo que quiere. Y como lo que quiere es a Perséfone, pues decide que lo mejor será tirársela pues ante público. Demostrar que es suya y que está mancillada y estas cosas. Sí, al Hades lo que le pone es hacerlo en público. En público. No a escondidas, no. Escondidas no mola. Las escenas de dos rombos, digamos, pues vale, a mí me parecen sosas. Y no entiendo a los personajes. Punto. No sé, en qué cabeza, la mejor forma de vengarse de Zeus es enfureciéndolo. No sé, yo creo que la cosa es más complicada que eso. Yo es que lo veo todo más complicado y ellos hacen esto que me parece un poco infantil. Sí, la relación de Perséfone y Hades está bien, cómo se van conociendo, cómo se van uniendo. Hades es muy mono, muy cookie, Perséfone cae muy bien, pero es que no entiendo a los personajes. El mundo es otro. A ver, digamos que los dioses están, cada uno representa lo que tiene que representar, pero por ejemplo, Hera, que es la mujer de Zeus, es un título. Si tú te casas con Zeus, pasas a ser Hera. Ya seas Perséfone, Afrodita o Paca. Pasas a ser Hera. No me parece correcto, lo siento. No sé, a lo mejor porque yo tengo... me gusta mucho la mitología griega y no sé, me ha costado acostumbrarme a esta mitología, a esta forma de verla. No sé, hay cosas que no me convencen del todo. Que no está mal, pero que tampoco lo he disfrutado. ¡Oh! Y esto sí que lo disfruté. Me compré, bueno, lo reservé. Según salió lo reservé. Cada vez que quedamos en la heladería te explota la puta cara, de Carlos Merlik III. Maravilloso. Carlos Merlik III siempre. Por cierto, muy cortito, que son 136 páginas que se van en nada. En este caso tenemos a un muchacho que se enamora sin capricho de la rara del cole, muy rara. Pues es la historia de este primer amor, de este complicado primer amor, donde tendremos a dos personajes muy tímidos, muy reservados, y él, por cierto, sufre un bullying tremendo. Ya es tímido, reservado, y eso hace que la gente le tenga un poquito ahí, pero en cuanto se encapricha de la rara, van todos a por él. La llaman telaraña porque sobre ella suele tener arañas en el pelo, cosas así. Es muy rara y todo se complica cuando descubrimos que ella, cuando se siente abrumada, se siente sobrepasada por los sentimientos, digamos, se le empieza a hinchar la cara, como queriendo explotar. Y quiere, ya te digo yo que quiere explotar, explota. Es contar historias que podrían ser básicas, pero no lo son, porque el Carlos Merlik III tiene esa imaginación que todo te lo enrevesa y te crea a esta familia de personas un tanto especiales donde se va a ir involucrando este muchacho que sufre bullying, pero que siente un amor verdadero y limpio por esta extraña muchacha. Es muy bonito. No es lo que más me gusta de Carlos Merlik III, también os lo digo. Pero es que todo el resto que me he leído de Carlos Merlik III es de sobresaliente.
Esto que no sea lo que más me gusta no quiere decir que sea malo. No lo es. Es muy bueno. Me ha gustado mucho. Es tan fresquito leerle, es tan raro, es tan bizarro. Leerlo, por Dios, leer a Carlos Merlich III, siempre. Y venimos por una cosa muy top y nos vamos a un suspenso. Magia de nieve y hielo. No, gracias. No me gustó, lo siento, no me gustó, no, nada. A ver, vamos a tener a una muchacha que por envidia, porque bueno, ella es pobre y envidia a la gente rica que tiene poder, se va a hacer una asesina. Sin ningún tipo de miramiento. Una asesina que mata lo que puede. Ella es semi-humana y odia a esta gente que tiene más poder, que no son humanos, digamos. Son de distintas razas. De hecho, a ella no le importa matar, sea quien sea, mientras que no sean humanos. A mí me parece... Mira que me gustan los personajes grises. Pero es que no es que ella me parezca gris, es que me parece... Me parece una botarate, eso va a petar. Me parece que va por la vida como pollo sin cabeza, siendo la más bruta del barrio y sin pensarlo demasiado. Ojo. El caso es que le van a enviar una misión a una de las ciudades más importantes, donde se va a celebrar una especie de torneo donde ella va a tener que participar y donde va a conocer a Aren. Toma, me acuerdo el nombre. Que es el hijo... Es que no era rey, pero al hijo del ser más poderoso de este mundo, que ahora mismo no me sale. Pues del rey, digamos, del rey. Y él está ahí también con sus metas por cumplir, porque no quiere ser mangoneado. También vamos a tener al mejor amigo de Aren, que también tienen sus cosas que hacer, y se van a juntar aquí todos. Ella va a tener amigos de otras razas, va a abrir su mente por fin al mundo real, a las cosas que no son ni blancas ni negras. Y bueno, no me ha convencido. Fuerzan un triángulo amoroso entre ella, Aren y Alex, creo que se llamaba el amigo, los dos con A, no, es difícil. El otro amigo, que no me lo creo, no me gusta. Y luego tiene ese final que me quitó las ganas de continuar. Punto. No es para mí. No me ha gustado. Lo siento. Es que no hay nada que resalte. Lo del torneo me parece muy rollo. La relación entre los personajes me parece que está bien, pero muy trillado. El Aren sí es muy bonito, típico personaje bonito, que es un cruel, despiadado, que está adiestrado, digamos, para ser rey y para ser frío y para ser... Pero es más profundo que eso, tiene más mundo interior, sobre todo que la protagonista, eso está claro. Y se va a enfrentar a ella, que es su polo opuesto, y no sé qué, y no sé... no sé. Más de lo mismo, no. No, para mí ha sido un no. Y sí, tiene un final sorprendente que no se espera a nadie, porque es descabellado, a mí me lo parece. Y quiere... Bueno, no sé. No os digo nada porque como diga algo, os lo destripo. Así que paso. Después me leí Turbulencias de Winnet G, que me llamaba mucho porque es un libro de romántica con erótica que pasa en los altos vuelos. Vamos a tener a una muchacha que quiere ser azafata y que va a conocer a un piloto un poco complicado. Van a empezar la relación de una forma un poco violenta, ya que descubre que ella a veces, de vez en cuando, vive en el apartamento de él. Sí, es verdad que de las escenas de Dos Rombos están interesantes, le he dado un 4/5, ojo. La relación de ellos dos está bien, cómo se van conociendo, cómo se van torciendo, amigos de folleteo, digamos, pero la relación se va a complicar. Es bonito, me gusta, sí, si queréis un libro así erótica con... A ver, a mí es que me gustó por eso, porque era de pilotos y azafatas y hay cosas que pasan en los aviones y, hombre, me gusta. Y las escenas subiditas de tono están bien. Lo que se me complica es que muchas veces no sé por qué ella hace las cosas. Ella quiere ser azafata, pero limpian el edificio donde
vive el chico y se queda allí a vivir cuando no está. Y viene de ser periodista y además hace cosas que ella quiere ser azafata, pero enseguida se olvida. Bueno, es que hace una cosa tirando para el final que dice, pero tú no querías ser azafata, tú no, no sé, a ella no la entiendo. Pero sí, la relación ahí de amor está bien, es bonito. Y bueno, y él odia a su padre, que es el dueño de una aerolínea, donde él empieza a trabajar como piloto. También me leí, y esto me lo leí con el churri, Acércate, de Sara Grant, con una de las mejores portadas que me he echado a la cara. Qué bonita cubierta tiene este libro. Me encanta. Lo escuchamos por Audible. Le he dado un 3,5 sobre 5 porque me han fallado las expectativas. Es un libro de posesión. Tenemos a una mujer que es poseída por una deidad antigua. La deidad me gustó mucho, me gusta mucho la posesión, pero la intención del libro es no saber si está poseída o está loca, y yo no vi tanta duda, yo veía que estaba poseída, no sé, me sorprendió el tono humor retorcido sarcástico que tiene, cruel, es muy simpático, está muy bien hecho, y me hizo reír bastantes veces. Pero me flojeó en el final. Juega con la infelicidad que tiene la protagonista para dudar sobre su cordura. Pero a ver, que no es un mal libro, que me gustó, lo pasé bien. Está muy bien narrado, está muy bien escrito. Pero quizá yo esperaba mucho más de él. Y está bien, simplemente. ¡Uf! También me leí empezar de la serie Game, donde tenemos otro tropo que me encanta, el tropo que me encanta de la convivencia forzada, donde tenemos a una muchacha que empezará a vivir, compartir piso con un muchacho. En principio él no quiere, porque no quiere compartir piso con una chica, pero bueno, por necesidades se verán forzados a convivir. Ella huye de una madre manipuladora de un mundo rico y persigue sus sueños. En el caso de él, sus padres están divorciados, quiere mucho a su madre, pero no mucho a su padre. Y viene de relaciones complicadas con su ex y sus cosas. Y no quiere tratar con chicas, ni con mujeres, ni con nada. De hecho, una de las normas que tiene para ella es que no le venga llorando, que no le venga con historias, pero irá naciendo entre ellos una amistad, una conexión, y se irán conociendo. Él es muy cookie, muchísimo, muchísimo, pero me falla una cosa del final, y es que a partir de un punto, como toda novela romántica contemporánea, bueno, y no contemporánea, tiene que haber una pelea final donde se tendrán que separar. Y no, es que no lo entiendo, o sea, estaba siendo muy cookie, él, todo muy bien, y de buenas a primeras se comporta como un capullo, no lo sé, y eso me descolocó mucho y dejó de interesarme tanto el libro. Pero bueno, no está mal. Trata cosas de abusos, cosas de querer controlar su vida, la relación de ellos dos es muy bonita. Está bien el libro. Lo que pasa es que eso, ya te digo, no entiendo a él, a medio libro no entiendo a él cómo le da por ciertas cosas. Me leí en lectura conjunta con mi amiga Monse El trabajo de una noche oscura. Le dijo de leer porque ella lo tenía en físico y yo lo tenía en el Audible, así que lo aprovechamos. Y me gustó mucho porque ella me iba compartiendo los apuntes a pie de página, que tiene unos cuantos y son muy interesantes. Es un libro cortito de la Elizabeth Gaskell, no es lo mejor de la Elizabeth Gaskell, es un libro muy dramático, empieza muy, muy lentamente hasta que llega a ese punto donde todo se tuerce y lastra la vida de la protagonista y del padre también, que nos fue presentado lentamente anteriormente, donde descubrirán quiénes son sus verdaderos amigos y quiénes no.
Está bien el libro, me ha gustado, lo he disfrutado, pero es muy soso. De lo que trata el libro es sobre las consecuencias de los actos y sobre la culpa. Eso sí, en lectura conjunta mucho mejor, eso está claro. Y aquí otra decepción. La guerra de la amapola, de la R.F. Kuang, que lo leí gracias al Audible. No me ha gustado tanto como yo pensaba. Y eso que tenía una pista el título. A mí no me gustan las historias de guerras. No me gustan las historias bélicas. Y efectivamente esto es una historia bélica. Tenemos dos partes muy diferentes. Una es el adiestramiento. Tenemos a Rin, nuestro protagonista, que es de un pueblo, pero consigue aprobar uno de los exámenes más difíciles para entrar en la academia. No me acuerdo cómo se llama. Pero allí en la academia no la tendrán muy valorada porque al fin y al cabo ella es nadie. Es una pueblerina que ha aprobado un examen muy, muy difícil. A ver, ella no lo va a tener fácil en la academia. Muchos compañeros se le van a poner las cosas muy difíciles a ella, pero bueno, se va a ir esforzando. Y luego la segunda parte de esta historia es la guerra, que es cruel, cruda como ella sola y que a mí no me gusta. Al menos lo que resalto es que me gusta la sensación de ir sin control en la batalla, de no saber qué está pasando, pero aún así, según iba pasando, yo iba perdiendo interés. Tiene cosas interesantes, como es el chamanismo, como es esta parte de adiestramiento de la escuela, pero toda esta parte de guerra. Pero si te gustan las historias bélicas, desde luego yo creo que te va a gustar. Hay mucha gente que le ha encantado, yo no soy una de ellas. Y desde luego no creo que siga leyéndolo. No me ha llamado tanto. También me leí Rebelión en la Granja, lo escuché en Audible, que por cierto uno de los mejores Audibles que me he escuchado, con varios actores de doblaje, varios narradores, por cierto de George Orwell. Es una gozada de libro. Va a la creación de un régimen autoritario. Chungo, la cosa se pone chunga. Los animales de una granja deciden que van a vivir muchísimo mejor si se libran del granjero. Se rebelan, el granjero sale por patas, pero ahora los cerdos, que son los inteligentes, van dirigiendo los pasos de todos los animales. Y eso sí, todo lo que hacen es para ellos. Todo era muy bonito, solo que el poder corrompe. Tenéis una reseña, por aquí os dejo el enlace. También me leí Un mundo helado, que también hice reseña aparte, os dejo por aquí, que me gustó muchísimo, muchísimo, de Novin Novik. También uno de los Audible mejor que he escuchado. Aquí solo hay una narradora y es la pera, es maravillosa y merece mucho la pena por ella. Vale, me está dando fallo, que esto va a ir rápido. Me encanta, todo perfecto, todo bien. Me gustó muchísimo y no puedo hablar más porque esto se va a acabar. Así que nada, lo siento si no puedo hablar. Tenéis la reseña aquí. Muchas gracias por verme. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! Corriendo, madre mía. Que ya que sí, lo siento.